Muy buenos días, muy buenas tardes en este primer domingo de febrero y quinto domingo de tiempo ordinario. Vamos a hacer una reflexión sobre el libro del profeta Isaías, primera lectura. De la segunda lectura es la primera carta de San Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio que los domingos de este año se está leyendo. Y comenzamos con la primera de tres palabras, que será, la primera es fe o encuentro, pero vamos a centrarnos desde este encuentro con Cristo desde el punto de vista de la fe. La segunda palabra es purificación y la tercera es respuesta. Entonces, primero encuentro o fe. Es interesante cómo San Pablo anuncia en esta carta lo que es el núcleo de nuestra fe. ¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? Lo que yo les transmití, dice San Pablo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que según estaba escrito, que se le apareció a Pedro, a los 12, que se apareció a 500 hermanos reunidos. La mayoría aún vive y otros ya no. Y finalmente se me apareció a mí. Es decir, que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Eso es lo que yo transmití, dice Pablo. Ese es el núcleo de la evangelización. Ese es el núcleo de la fe. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué tanto creo yo en eso? Es algo que me han enseñado desde siempre, es algo que yo vivo como católico porque pues nací en un país católico, en una familia católica, en una tradición católica, pero ¿qué tanto creo yo? O sea, si todo mi entorno cultural desapareciera o cambiara, ¿también cambiaría esto en mí o es algo que tengo tan arraigado y estoy tan convencido de esto, que aunque cambiara todo el entorno alrededor mío, yo no cambiaría esta fe mía? Y la fuerza de esta fe depende precisamente del encuentro que yo haya tenido con el Señor. Tenemos en la primera lectura un encuentro del Señor con Isaías. Tenemos en esta carta de Pablo como dice que el Señor se apareció a Pedro, se apareció a Santiago, se apareció a muchos. Y una cosa que me impacta mucho a mí es que dice que se apareció a 500 hermanos reunidos, los cuales, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. O sea, cuando Pablo está hablando, dice, como diciendo, vayan y pregúntenles a ellos, están vivos, ellos lo pueden contar. Entonces nosotros podemos entender, por esta frase, se apareció a unos 500 hermanos, por qué los cristianos, los primeros cristianos, no dudaron en creer en esto, que parece una cosa increíble, ¿cómo va a resucitar un muerto? No dudaron en creerlo. ¿Por qué no dudaron en creerlo? Porque 500 personas más otros 100 que no estaban ahí, que personas de fiar, personas serias, personas honestas, personas cercanas a ti, un tío, un primo, tu papá, tu abuelito, personas que nunca te mentirían, que varios te dicen, yo estaba ahí, se me apareció. Pues es lógico que creas a esas personas. Y las personas que lo vieron, pues es lógico que crean porque lo vieron. Entonces, eso es lo único que explica el nacimiento del cristianismo. Si no hubiera sido así, nadie hubiera sido aceptado, creíble, si se hubiera inventado esa idea de que se me apareció, resucitó, si no fuera el testimonio de cientos, literalmente de cientos de personas que tuvieron la misma experiencia, el encuentro con el Señor resucitado. Entonces la pregunta para saber cómo está mi fe es si ya se me apareció a mí, o sea, si yo ya me he encontrado con Cristo resucitado. Es fundamental para nuestra fe este encuentro personal, intransferible. Pidamos al Señor hoy que se nos encuentre, que se nos aparezca, que lo encontremos. ¿Qué clase de católico es usted? ¿No? Recuerdo hace muchos años una introducción, una pequeña plática que empezaba así. ¿Qué clase de católico es usted? ¿De costumbre, de apariencia, o es una persona que se ha encontrado con el Señor? Y ahí parte de nuestra fe. Si no nos hemos encontrado con el Señor, nuestra fe le faltan raíces. Segundo, purificación. Es interesantísimo cómo en el caso de la primera lectura y el Evangelio se encuentra Isaías y Pedro respectivamente con el Señor
y se ven los frutos, los tremendos frutos, en el caso de Pedro, de la pesca milagrosa. En el caso de Isaías, toda una visión celestial. O sea, se ve la acción de Dios increíble, se ve la gloria de Dios, el humo. En el caso de Isaías, en Pedro, como echa rema mar adentro, echa las redes, salen una pesca milagrosa, o sea, pescados totalmente desproporcionados a la experiencia que acababan de tener toda la noche. Cuando en la noche se pesca mejor que cuando va saliendo el sol, de acuerdo a la narrativa del Evangelio. Y dice, ¿qué está pasando? O sea, si ya salió el sol y ya empieza a calentar, ¿por qué hay esta abundancia de peces cuando no la hubo cuando debió de haberla habido? Aquí se ve la acción, la mano de Dios. Entonces, ante esa gloria de Dios, en el caso de Isaías, ante esa exuberancia de peces de la pesca, en el caso de Pedro, los dos reaccionan igual. Isaías dice, Señor, yo soy un hombre de labios impuros. Yo soy un hombre de labios impuros. Y Pedro dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Qué bonito momento, qué bonita experiencia cuando Jesús se nos aparece, entre comillas, ¿no? Cuando nos encontramos con Él, cuando tenemos la experiencia con Él. Quizá lo primero que nos viene es, qué indignos somos. Qué indignos somos. No somos dignos de encontrarnos con el Señor, no. Y ahí empieza verdaderamente también nuestra fecundidad, cuando vemos que la generosidad de Dios es muchísimo mayor que nuestros límites humanos, que nuestros pecados, que nuestras capacidades. Decimos, no, Señor, yo no soy la persona para que tú actúes en ella. Y sin embargo, el Señor a Isaías le dice, aquí están estas brasas que van a tocar tus labios y van a purificar tus labios. Estas brasas que son símbolo de la acción purificadora del amor de Dios, la acción purificadora del Espíritu Santo, que es fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo, es uno de los símbolos. Va a purificar tus labios. Y en el caso de Pedro, yo te voy a hacer. Tú no puedes ser por tus propias fuerzas pescador de hombres, yo te haré pescador de hombres. Tú, así como diste tanto fruto a nivel natural en una pesca, así darás un fruto abundante para que las personas se llenen del amor de Dios. Y tercera palabra, respuesta. Fe, encuentro con Cristo. Purificación de mi corazón después del encuentro. Y finalmente la respuesta. ¿Qué responde San Pedro? Aquí no dice las palabras directas de San Pedro, pero sí nos refiere al Evangelio. Dice, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Esta frase lo dice todo sobre la respuesta de Pedro. Dejó todo y lo siguió. Y en el caso de Isaías dice, Señor, envíame. Señor, envíame. Y yo le respondí, aquí estoy. Señor, envíame. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu purificación? ¿Ya dejaste que el Señor muestre que su poder es más grande que tus límites? Y número 3, ¿cuál es tu respuesta? Es un momento de libertad, de liberación y de humildad para reconocer que el poder de Dios es más grande que nuestros límites, que nuestros pecados, y que por tanto podemos responder con libertad, con la certeza de que estamos apoyados en la fuerza del Señor y no en la nuestra después de haber sido purificados por su amor. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.